Estamos aquí en pandemia en el día 5000, ya no sé si antes de o después de, pero lo importante es que estamos en la segunda temporada de esta, su serie aclamada del verano, doble cinco juega de local. Hugo Carreón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Te veo con nuevo look. Sí, me corté el cabello. Ya se me estaba haciendo grande la rasta, entonces tuve que pasar por la podadora y retocar un poco la cabeza. Pero me da mucho gusto tenerte, Gerardo. Te mando un abrazo muy fuerte, sabes que te aprecia bastante. Y arrancamos esta temporada 2, ¿no? Hemos tenido ya algunos villanos invitados en la primera temporada y arrancamos también con mucho lujo esta segunda vuelta de juega de local, porque la verdad nos da mucha flojera salir, nosotros seguimos las indicaciones y queremos seguir jugando de local, ¿no? Nos conviene jugar de local, ¿no? Exactamente, nos sienta muy bien jugar de local. Dijiste tú villanos, amigos, la verdad, en la Sí, primera sí, sí. temporada. Y te iba a decir, tenemos para esta nueva temporada, no sé si decirlo bien porque seguramente me puede mentar la madre si digo una doncella, pero tenemos, digamos, eh, a la dama del rock, a la dama de los medios, a una muy buena amiga, Mariana H. Qué gusto que estés con nosotros. Ay, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias a mi querido Gerardo. Sé que es un día simbólico e importante, difícil para ti. Y hoy pusiste un mensaje en tu Facebook diciendo, yo lo que quiero hacer es sonreír, seguir adelante con mi vida, con el recuerdo maravilloso que tengo de mi papá. Y creo que el estar trabajando, el estar juntos, el estar en esta horrible pandemia, necesariamente nos hace fuertes. Y también, ¿sabes qué? El trabajo. Yo de las peores penas que he tenido he salido gracias a mi trabajo, así que pues qué bueno que podamos compartir este espacio. Pensaba que ya estaba del otro lado mañana, pero mira, ya me aguaste los ojos, pero bueno, está bien, muchas gracias. Oye, Mariana, es un gusto, de verdad, es un gusto poder estar en este espacio contigo. Ya lo dijo Hugo hace un ratito. En la anterior temporada tuvimos, la verdad, gente bien valiosa y amigos y gente que aportó un montón. Y tú, en esta temporada 2 no eres la excepción, la verdad. Y eres, creo que me parece, la primera mujer. Así es que Sí. doblemente honrado, ¿eh? Ándele, caray. Pues qué honor y ojalá que les traiga buena suerte. Oye, Mariana, ya lo adelantabas un poquito en la semana cuando estábamos anunciando que te teníamos para esta charla. Ya iba a decir yo que me acordaba de Saúl Hernández cuando decía, cuando veo a través del vaso, pero más bien me acuerdo de tu libro, de tu nuevo libro, de tu nuevo hijo. Exactamente. Fíjate, voy a correr por el primero para explicar el segundo. Espérenme, disculpen. No lo tenía. Ok. Como ves, Hugo, no estaba preparado nada. No, no, y eso es lo mejor, que las cosas son Les espontáneas, voy a decir, ¿no? hace 2 años me pidió la editorial Penguin Random House escribir un libro que tuviera que ver con una especie de mapeo de la nueva generación de escritores mexicanos. Es decir, ya Elena Poniatowska, Juan Villoro, Margot Glantz, Hermer Mendoza, todos ellos ya están consagrados, pero me dijeron, ¿qué está pasando con la literatura de los jóvenes, o los más o menos jóvenes? Y salió este libro, que son 21 conversaciones con escritores y escritoras más o menos jóvenes, ¿no? Y entonces son 21 que escogí, neurosis, sustancias y literatura. Y entonces, como que el paso lógico, por lo que me dedico, que es básicamente hacer contenidos de radio y televisión enfocados en música y literatura, pues era ser uno de músicos, ¿no? Entonces, yo ahí sí les dije a la editorial, ok, perfecto, yo feliz, pero yo no quiero tener un rango de edad. A mí no es que no me interesen, pero ni los conozco, ni creo que sea este el momento para escribir de los músicos de 30 a 40, porque a mí los que me interesan son los que abrieron toda la escena del rock nacional como lo conocemos. Entonces, por eso, el mayor de estos músicos tiene de 67 años. Sí voy a decir quién es, porque aparte se ve espectacular, que es Sergio Arau, que además fue uno de los fundadores de Botellita de Jerez, obviamente, pero también de Rocotitlán. Yo creo que sin Rocotitlán no concebiríamos la escena del rock como la conocemos ahora. También después vino el Look, vinieron otras, pero creo que Rocotitlán es emblemático. Entonces, bueno, así nació A través del vaso, claro, por la frase que abre esa canción, que es cuando veo a través del vaso. No dejes que de Caifanes, ¿no? Uno de los símbolos de
de Caifanes, de ese maravilloso disco que sigue siendo maravilloso, que se llama El Silencio, y Sí, que sin temor a equivocarme está entre los 10 mejores en la historia del rock mexicano, creo yo. yo estoy completamente de acuerdo y el debut de los Caifanes también es fantástico. Yo creo que esa canción, Mátenme porque me muero, yo escuchaba mucho el radio, me gustaba desde niña, pero pues eran unas estaciones que no tenían el perfil del rock, ¿no? O sea, no como ahora después tuvimos, que si WFM, que si Radioactivo, Rock 101, por supuesto, y de pronto escuchabas a, ponle, Pandora, Prisma, y de pronto una canción súper oscura que decía, mátenme porque me muero. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Era hasta como transgresor, como una travesura. Y entonces, creo que sí, Caifanes, desde su debut, fue una banda importantísima para nosotros. Bueno, una de las películas de Tintán que se llama justamente así, Mátenme porque me muero, ¿no? Donde todo el mundo lo perseguía a Tintán porque hay una herencia en juego, en fin, hay varias situaciones ahí. Y bueno, Saúl Hernández, que es un ferviente admirador de Tintán, se basó en ese título para esta canción, que es un himno, ¿no? Del rock mexicano. Y ¿sabes qué también hubo? Que otra cosa que tuvo ese disco es que mm, cuando no estaba de moda, porque ahora ya lo está y ahora hasta hacen duetos los íconos del rock o del pop con grupos como Los Ángeles Azules y demás, pero en Argentina, en Chile, el rock estaba muy integrado con la música popular, ¿no? Con la cumbia villera de allá, pero aquí no, y los Caifanes sacaban la Negra Tomasa, y era una cosa que no entendíamos muy bien, pero sin duda nos encantaba. Y no, esta fusión de rock popular ya se afianzó después más un poco con La Maldita, por supuesto con Café Tacuba, pero en ese entonces era algo súper loco, ¿no? Hablando de cosas súper locas, Mariana, evidentemente nuestro público, nuestra gente que se mete ahí a ver los videos, es casi la misma gente que de pronto te sigue, que de pronto te conoce, porque de alguna manera vamos para el mismo lado, ¿no? Pero a todos aquellos despistados que no te conozcan, cuéntanos por favor, Mariana, ¿de dónde sale Mariana H? Realmente cuéntanos tus inicios, desde que eras niña, cómo empezaste. ¿Cuándo decidiste que te querías dedicar a esto? ¿Cómo ha sido tu camino? Fíjate, justo en ese momento que te estoy diciendo de que escuchaba radio, siempre he sido muy musical. Y mi mamá es una fanática de la música clásica. Entonces en mi casa se oía música clásica. En el camino a la escuela veníamos oyendo la flauta mágica de Mozart. Y muchos dirán, ay, qué bueno. Pero yo quería oír flan, ¿sabes? O sea, exacto, yo quería oír algo que fuera más acorde a mi edad. Y entonces oía mucho radio en mi cuarto. Y entonces ahí estaba pegada todo el tiempo. Por eso me sé canciones que quisiera no saberme, pero tipo como de Pimpinela y cosas así, pero porque pues, estaba yo buscando un poco como mi identidad, ¿no? A través de la música. Entonces, ahí empecé a hacer mis propios programas de radio, ya sabes, con la casetera, poniéndole rec. Claro. Entonces me encantaba, yo decía, yo quiero hacer radio, yo quiero hacer radio. Y entonces me quedó muy claro desde el principio. Y luego estudié la carrera de comunicación, pero antes de eso, en el TEC había una pequeñísima estación de radio local, y empecé a hacer ahí programas también. Y, y pues esta mancuerna música radio me parecía fascinante. Después ya empecé a trabajar en la XEX y luego en la XEW, la voz de la música latina, la voz de la... Sí, sí. Sí, La voz ¿verdad? de la América Latina, ¿no? América La voz de Latina. la... Sí. Y así, ¿no? O sea, fui empezando poco a poco, a veces con programas, pues medio gachos, ¿no? La verdad. Y luego, y luego, justo hoy me estaba acordando de que a los 22 años, más o menos tenía yo 22 años, en Rock 101, que era mi estación favorita, lanzaron un casting al aire, una convocatoria, así de, si quieres ser locutora de Rock 101, manda tu cassette y a ver si quedas. Y pues que quedo, mano. Pero quedé en las 5 finalistas. Entonces, cada una salió un día una, otro día otra. Ahí fue cuando me rebautizaron como Mariana H, porque en el kinder yo firmaba como Mariana H, bueno, en la primaria, porque había otra Mariana.
y entonces me acuerdo que el que me recibió era Jordi Soler. Y yo así de, ay, güey, es Jordi, no me... Entonces yo estaba, ¿tendrás algún consejo para mí, Jordi? Y nada más me dijo, nomás que no se te vaya a salir un chinga, ya con eso. Y yo, bueno, eso lo puedo hacer, bueno, quién sabe, ¿no? Y y no quedé en ese casting, y así, bueno, así fui. Después ya pude trabajar con Luis Gerardo Salas, que para mí es mi gran maestro en radio, y ya así nos hemos ido moviendo. Después salí bueno, después de que estudié la carrera, estudié una maestría en literatura. Entonces, por eso como que se me alinearon las estrellas para poder en radio, que es lo que más me gusta, poder hablar de música y poder hablar de literatura. Entonces, todo eso tuvo que pasar para que llegara yo al punto de poder entrevistar autores, entrevistar músicos, y ahora pues hacer 2 libros que tienen que ver con eso. La verdad es que estoy muy agradecida porque, como ustedes saben, no todo el mundo en este país puede vivir y ganarse la vida de sus pasiones, y yo lo estoy haciendo, pues. Sí, sí. Y sobre todo en esta parte que es súper complicada de publicar en estas épocas de la vida, ¿no? Publicar un libro es doblemente complicado y mucho más en México. Y no me lo van a creer, pero un tiempo, cuando fue Sudáfrica 2010, Sí. El mundial. por mi trabajo cultural, me llamó Nicolás Alvarado para trabajar en TVC Deportes, porque dijo, quiero conocer el trabajo, bueno, ya nos conocíamos, yo sé que tú eres muy futbolera, entonces vamos a hacer una sección de el tema cultural en el fútbol, para hablar de costumbres en Sudáfrica, para hablar de qué significan los tatuajes de los jugadores, para hablar de un montón de cosas. Entonces, así, Gerardo está más impresionado porque no pensó que supiera yo algo de fútbol. Te digo, Villamelón, pero de que me gusta, me gusta. Sí, me quedé así. Oye, Mariana, entonces, a ver, pasamos de todo esto, música, literatura, lo que nos gusta a muchos, dices pasiones, pero cuéntame en qué momento, quién fue el responsable, culpable que de pronto la gente estuviera cambiando la televisión y se encontrara con cierto personaje diciendo, oye, el dólar cambió de precio porque no sé qué y no sé cuánto, y el presidente tal, tal. ¿Cómo fue ese cambio? O ese brinco, o esa evolución. O sea, dicen que de esta onda cultural musical a dar noticias. Exacto. Que pues, fue con una pena de amor, Gerardo. Te voy a decir, yo llevo trabajando en Grupo Imagen ahorita 20 años. Yo entré con el siglo, ¿no? Entonces, el ingeniero Rivera siempre me decía, pero atórale las noticias, ¿la música qué? Yo, no, Ernesto, yo soy musical y la literatura y la música, no sé qué. Entonces, en diciembre del 2012, me separo de pues, sí, ahora mi novio, pero llevábamos 10 años, o sea, eso ya es más que muchos matrimonios, ¿no? Sí. Que por cierto sale en el libro, pero ahorita lo cuento. Yo sé quién. Ya sé, güey. Pero me separo y por eso te decía un poco esto, Gerardo, de cuando tu trabajo te salva. Hay gente que dice, no, estoy deprimido, yo no quiero ni salir a trabajar. Yo llegué con el ingeniero y le dije, Ernesto, necesito dinero y necesito trabajo. ¿Qué podemos hacer? Me dice, ahora sí. Y yo, pues sí, porque justo, yo no sabía, Gerardo, a lo mejor tú ya sabías, pero justo estaba el plan de lanzar Excelsior Televisión. Yo no sabía, no tenía ni idea, pero justo por ese momento de decir, o sea, necesito ayuda, me dijo, ¿le entras a las noticias? Y yo, claro, le atoro. Pues muy bien. Y entonces ahí fue cuando me metí a dar noticias, que la verdad es que es una experiencia muy distinta, que sí me gustó, pero sí no estoy hecha para dar noticias, porque soy muy simple, porque soy muy angustiosa, porque el tipo de periodismo que yo hago, yo estoy orgullosa, digamos, de mi trabajo, pero mientras se mantenga
en lo que conozco y domino. Y si no domino otros temas, me siento insegura. Se dieron las cosas de tal manera que terminé, digamos, como mi ciclo dando noticias. Tuve dos grandes hallazgos. Uno, Kimberly Armengol, que no la conocía y que ahora es mi mejor amiga, y el señor Gerardo Martínez, que tuvimos ahí también varias aventuras, algunos que otros derrapones, y ¿sabes qué, Hugo? Le hablamos también a Gerardo porque Kim y yo, a la hora de hablar de deporte, pues no, te digo que yo sé de fútbol, pero poquito. Entonces sí decíamos, no, no podemos hacer la sección porque no sabemos nada. Entonces, como ustedes lo saben, es muy... la parte de deportes, yo creo que es una de las locuciones más complicadas en términos de comunicadores. ¿Por qué? Porque a la hora que son las Olimpiadas, son chinos, son coreanos, son árabes, son franceses, y si dan mal los nombres, pierden muchísima credibilidad. Entonces son muchas disciplinas, son muchos nombres, y entonces empezábamos a decir, pues imagínate, si es la primera vez que lees Rakitic, pues no, rajate. Y luego, Kimberly, ¿se acuerdan que Luis Muñoz le tiró una mordida a Chiellini en algún partido? Luis Suárez, ¿no? Luis Suárez. Y entonces, Kim decía, Luis Suárez le mordió a Chalini, y yo... Nos empezábamos a equivocar y me daba risa, güey. Entonces, no, ahí fue cuando nos salvó Gerardo Martín. Bueno, hizo muy bien entonces, hizo una gran labor entonces Gerardo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué encuentras, por ejemplo, en estas ramas que has explorado en el periodismo, que por supuesto siempre has estado más cargada al lado musical, pero qué encuentras de similitudes entre los deportes, o particularmente con el fútbol y con el rock? Si es que hay alguna. Sí, eso lo descubrí en TBC porque sí era difícil, o sea, ¿por dónde podemos sacar un contenido cultural? Y mi ejemplo a seguir en ese entonces, y todavía que respeto y admiro mucho, es el trabajo de Alberto Lati, porque Lati es el que dice, el deporte es mucho más que el resultado final en la cancha, ¿no? Por ejemplo, me mandaron a hacer un reportaje de los tatuajes de algunos jugadores. Entonces, descubrir que alguno era como el dialecto celta de no sé qué tradición, bueno, irlandés obviamente, pues, era bien interesante. O hablar de cosas que sucedían en Sudáfrica, de ciertos rituales. O sea, que entendí que sí puedes encontrar un lado cultural dentro del deporte, porque el deporte es parte de la cultura. A mí lo que no me gusta es que cuando ponen de todos los noticieros, ¿no? Así como de, bueno, pues ya, y la cultura es bonita, y el librito está bonito, y la exposición está padre. No, o sea, me gustaría que estuviera más como a través de un noticiero, ¿no? Porque se tiende a pensar que la nota cultural es formal y es elegante y tienes que usar palabras como la hermenéutica y el metatexto inmiscuido en la profilaxis, o sea, ¿sabes? Pero eso, bueno, otra que también, o sea, los músicos y los escritores también, pero hablando de este libro, pues los músicos necesariamente tienen pulsiones, a lo mejor más intensas, más sensibles, más apasionadas, y eso pasa también con el deporte, ¿no? O sea, es gente que siempre entrega un poco más. Entonces, esas similitudes, otras, me van a odiar, pero que los deportistas y los músicos se expresan muy mal. O sea, para entender la idea es un pedo. Sí, solo ellos entienden. Exactamente. Pero es un poco, y otra cosa que es completamente distinta es que el mundo de los libros no es taquillero. El mundo de los deportes sí es taquillero. Es decir, para mí hacer periodismo es más difícil que para alguien que se dedica a los deportes o a los espectáculos. Pero también eso tiene su encanto, porque que alguien te diga, o sea, no es por menospreciar ninguna de las dos, pero que alguien te diga, un jugador, vi tu partido y jugaste increíble, pues es muy común en un país como este, ¿no? Pero que alguien te diga, leí tu libro, es muy poco común. Entonces, para mí vale muchísimo el esfuerzo de alguien que vea un programa tuyo, que escuche una entrevista o que lea el libro. ¿Sí me explico? Claro.
Oye, Hugo, debes de saber que me tiene muy sorprendida esta situación de Mariana que dice que le gustan los deportes, porque así como ella se queja o pide que el espacio cultural tenga un mejor lugar dentro de un noticiero, debes de saber, Hugo, que el H espacio de deportes en su H noticiero era una cosita de nada y siempre era, ya sabes, ¿no? El relleno. Entonces ahora me sorprende que Al le final. gusten los deportes. Me sorprende demasiado. Pero Pero vean, Mariana, yo no hacía el guión, ese era Roberto Caballero, recuérdalo. ya lo sé, pero con alguien me tenía que enojar, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Oye, Mariana, ¿qué Dígame. deportes te gustan? Bueno, otra cosa, bueno, esto no es deporte, pero yo bailé 15 años de mi vida ballet clásico. Ok. Entonces, sí, ya sé, está muy raro, ¿no?, la combinación. Entonces, como deporte, obviamente me relaciono con la gimnasia olímpica y con el patinaje, que nunca hice, pero el ballet y la gimnasia y el patinaje sobre hielo, obviamente tienen cosas en común. Entonces yo admiro muchísimo esa capacidad de las gimnastas y de las chicas que patinan en hielo, chicas, chicos, todos, ¿no? Y siempre son deportes taquilleros. Pero el fútbol, sin duda. Eh, yo crecí con una hermana más chica y nuestros primos no eran futboleros, pero no sé por qué, pero mi hermana y yo nos hicimos futboleras solitas, de cuando es el mundial, pero sí de aventarnos todos los partidos y de despertarnos en las madrugadas para ver los partidos y obviamente para ver la selección italiana, ¿no? O sea, de típicas viejas, eso sí. Y luego Algo sospechaba yo. sí, tuve un novio que le gustaba mucho ir al estadio, por ahí tenía yo 24 años, una cosa así, entonces me encantaba ir al estadio. Pero, no, pero ya me acordé, perdón, antes de todo eso, mi papá trabajó un tiempo en medios de comunicación y entonces en México 86 me llevaba al palco de medios. Imagínate, pues yo tendría, no sé, pues 12 años, 11 años, una cosa así. Y puta, yo era feliz de ir al palco de medios, porque no nada más tenías una supervista del partido, sino que estaban ahí todos los narradores. Entonces a mí me tocó verlo aquí en vivo, Ángel Fernández gritando un gol de Uf. México en el Estadio Azteca en el 86. O sea, imagínate eso. O sea, para mí fue increíble. Entonces, lo que pasó es gol y de pronto toda la atención, en lugar de estar en la cancha, por lo menos lo que estamos ahí, se pasó a Ángel Fernández, porque me acuerdo que mi papá me dijo, mira, mira Ángel Fernández, y ya estaban todos sentados, y el güey seguía gritando, ¡gol! Me acuerdo de que ya se te salta la vena aquí, y Ángel Fernández seguía gritando, ¡gol! Puta, Como el eso del para mí meme. fue. Ajá. Entonces, y un día pues mi papá no sabe de fútbol, les digo que Sofía y yo, mi hermana y yo nos hicimos solitas. Y un día me dice mi papá, oye Marianita, ¿qué pasó, pa? Es que me están invitando a saludar a la selección mexicana. Y no sé quién es nadie. ¿Me acompañas? Y yo, claro. Entonces, papá, ¿quién es este? Es el abuelo Cruz, papá, el abuelo Cruz. Ah, abuelo, muy bien, qué chingada. Y él es el portero, papá, Pablo Larios. Pablo Larios, qué bien, qué buen paradón. Y es Manuel Negrete, papá, el del gol de la media chilena, no sé qué. Hombre, qué golazo, Manuel Negrete. Y eso, imagínate para una niña, estarle diciendo a su papá y estar con la selección, no, bueno, pues ya ahí me enamoré del fútbol y volviendo a lo cultural, lo que está alrededor del fútbol. O sea, desde la chela, la botana, las porras en el estadio. Me tocó ver ahí ¿se acuerdan de Manolo? Un español bueno, que está por Sí. todas partes del mundo. Ahí estaba Manolo, lo conocí, bueno, ahí de lejitos. Entonces, pues estas son cosas que se conectan directo con tu infancia, con las emociones y que pues ya pues, te queda la costumbre, pues. Supongo bueno, de diferente manera, pero por lo que acabas de decir, somos de la misma generación, entonces creo que después del Mundial del 86, después la vida en ese sentido no volvió a ser la misma, ¿no? Porque de una rama a otra te cambió un poco la vida el Mundial, ¿no? Pero absolutamente, absolutamente. O sea, me cambió también, más bien no me guió
a también querer ser conductora, ¿sabes? Porque hay dos momentos en mi vida que los tengo muy marcados, que yo dije, eso me late. Uno fue, yo creo que esto fue antes, que por ese mismo tiempo que mi papá trabajaba en medios, le tocó coordinar el lanzamiento del satélite Morelos 1. Y esa transmisión se hizo un día a las 4 de la mañana, una cosa así. Tenemos poco tiempo, pero nos volvemos a... Ok. Se hizo en un estudio muy temprano y conducían Ricardo Rocha, un joven Ricardo Rocha, y un ya maduro, pero Pedro Ferri Santa Cruz. ¿Se acuerdan que él era el de Un Mundo Nos Vigila y hablaba del espacio y los ovnis? Entonces hicieron esa combinación y yo me acuerdo mucho que dije, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero conducir un programa. Y la segunda fue esta que les digo de Ángel Fernández, que dije, está a todo dar hacer esto, ¿no? No me iba a dedicar ni al rubro del espacio ni al rubro del fútbol, pero pues terminé haciendo esto por lo que estoy platicando con ustedes. Oye, Mariana, y cuéntame, algunos me decían, parece disco rayado, sobre todo a los músicos y a los futbolistas y a toda la gente que pasó por aquí. Yo les preguntaba, les compartía mi inquietud sobre el maldito reggaetón, de por qué ahora está infestado y está colado en todos los espacios, comerciales, jingles, todas las estaciones de radio, todo, en todo está, que tiene sus cosas, o sea, yo no soy el típico que dice, odio el reggaetón. Con unos traguitos bailas reggaetón, o si no bailas lo cantas, y si no te gusta una que otra y ya, ¿no? Pero a lo que voy, Mariana, es el reggaetón solamente me parece un episodio, y a lo mejor muchos se van a molestar por la palabra o el adjetivo, de la decadencia de la música. Pero también hay decadencia en los medios y a todo lo que nos dedicamos. O sea, tú hablas y mientras estabas platicando con nosotros me quedé pensando en todo lo que hemos tenido que pasar los tres, que somos, como dice Hugo, de la generación, ¿no? Tu radio, Mariana, ¿cuántas veces no te enfrentaste a, como decías, castings y decías, puta, ¿qué me falta? Hoy, perdón, pero cualquiera hace radio, cualquiera hace tele, cualquiera hace todo, música, todo. La verdad es que hoy está fácil y difícil para uno. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí no me gusta todo en el pasado era mejor que ahora, pero sí hay cosas en las que había un rigor mucho más pues estricto, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, antes necesitabas una licencia de locución, porque esa licencia, en esos estudios o en el examen, porque yo tomé un curso para poder tener la licencia, un curso de 2 meses, en donde justo te enseñan eso, lo que les decía hace un rato de, ok, no tienes que saber alemán, chino, francés, inglés, no, pero sí tienes que saber que si el presidente de Francia, si tú ves que es Francois, no puedes decir Francois, ¿no? O tienes que saber en términos, por ejemplo, de deportes, que es Djokovic, no es fácil, pero tienes que saber cómo es la pronunciación de ese tipo de nombres, y eso pasa en todo, o sea, en las películas y más. Creo que en los deportes, insisto, es de lo más difícil. Y ahora no, ya no necesitas licencia, ya puedes hacer tu transmisión desde casa, pero lo que sí creo, Gerardo, y es muy buena tu pregunta, y ahorita voy al reggaetón, es que, por ejemplo, cuando salió MySpace, todo el mundo dijo, no, pues ya la hicimos, ya tengo dónde poner. Pero MySpace no nos dio mejores grupos, no nos dio ni muchos más ni mejores. Entonces ahí es donde te das cuenta que el buen músico va a salir adelante. O sea, los blogs no nos dieron más poetas ni mejores escritores. Entonces, claro, que existe el medio no garantiza que vaya a existir mejor contenido. Y eso yo creo que al final el público lo sabe. Lo que pasa con el reggaetón es que, pues ahorita estamos en un momento bien difícil, y yo creo que con esta onda de no hacer chistes de gordos, de negros, de judíos, de no sé qué, no poder decir, deja tú ni siquiera un hombre viejo. ¿Cómo dices viejo? Bueno, pues tiene 90 años, no es un hombre viejo, no pasa nada. Pero eso está haciendo que también lo punk
mira qué grave es, o sea, hacer esas cosas políticamente incorrectas. Y el reggaetón tiene un poco de eso, que es el perreo, y que es mami, mami, y que tus nalgas, y tus tetas, y tus no sé qué, que pues entonces la gente lo consume, y hay un choque muy fuerte entre un discurso feminista radical, el discurso feminista que es el mío, que es respeto, que es ni una más, ni una muerta más, ni una violada más, ni una golpeada más, pero también nos podemos reír. También podemos entender un contexto en donde el humor tiene su parte de necesaria transgresión, de jiribilla, de sarcasmo, de humor negro, y la otra parte que es mami, mami, tus tetas y qué rico y no sé qué. Y sabes que a los niños les encanta el reggaetón. ¿Por qué? Porque musicalmente tiene este tempo muy claro, no es complejo, no es un rock progresivo que vas a decir, puta, ¿para dónde va esto? No, es tal cual, ya sabes. Entonces, así, in your face, 1, 2, 3, de A, B a C, y se entiende. Entonces, eso es parte del éxito, y entonces también no le puedes decir a las Shakiras, porque ahora Shakira creo que también canta reggaetón, y todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues es un tema económico, al final de cuentas, ¿no? Sí, sí. Oye, bajo lo que acabas de decir, que estamos completamente de acuerdo contigo, ¿dónde sientes que se rompió toda esta línea de poder hacer chistes de todo? Porque antes se puede hacer chistes de todo y no había una doble intención en el hecho de hacer un chiste, porque hoy imagínate, los Sex Pistols no tenían lugar en ningún lugar, no cabrían en ningún sitio, ¿no? Mira, los Sex Pistols no cabrían, pero, por ejemplo, yo no, si quieren, aquí en este libro hablo específicamente con 3 personajes de lo políticamente correcto, con Tito de Molotov, con José Lo de Café Tacuba, no me acuerdo con quién más, ahorita y con Amandititita. ¿Por qué? Porque Molotov ya no canta 2 de sus canciones, puto sí. Porque Amandititita me dijo, pues que yo no sé si cantar la Mataviejitas, porque pues entonces me van a decir que es violencia y no sé qué, y porque Café Tacuba ya no toca Ingrata, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se rompió esto? Por un lado, por suerte, en el momento en que, por esos chistes misóginos de, un oxímoron, no, ¿cuál es el pleonasmo más común? Subir arriba, bajar abajo y vieja pendeja. Ja, 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 ja. Ese tipo de chistes, de los cuales yo también me he reído, de pronto dices, por este tipo de chistes, o el último vieja, o corre como viejo, pinche nena, todas estas cosas, es que ahorita teniendo los medios, las herramientas de comunicación que tenemos, sabemos que hay miles de feminicidios al año. Yo no estoy diciendo que por contar un chiste machista vas a terminar matando a una mujer, pero es una costumbre de años. Fíjate en el cine de oro mexicano. Es el borracho que avienta a la vieja y que le da un bofetón. Fíjate en las telenovelas. Fíjate en El Chavo del Ocho. O sea, este tipo de cosas van en gente enferma, quiero decir, van minando un terreno en donde la mujer está abajo. Todo este terreno de poner a la mujer como inferior, en algunos es nada más un tema cultural y ya. Y en otros despierta como estas otras pasiones muy oscuras, muy enfermas, agresividad, respuestas a veces agresivas de las mujeres hacia los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Pues te tiran un patadón o un bofetón y así, o sea, así va creciendo un poco la violencia de género. Entonces, yo creo que cuando tuvimos estas herramientas en este país, porque digo, también si nos vamos a Medio Oriente es un horror, pero quiero hablar específicamente de este país que es infinito en este tema, empiezan a aparecer mujeres muertas en Ciudad Juárez, mujeres muertas, pero con signos de violación y apuñaladas. O sea, ¿qué pedo? ¿No? Y, por ejemplo, cuando empezó todo esto del feminismo más radical y esa primera marcha que horrorizó a mucha gente, y yo te puedo decir, yo también cuando empecé a ver los destrozos, las pintas, dije, oye, no, así no. Yo fui de las primeras y luego dije, puta, pensé, o sea, si a una amiga, hermana o hermano, lo encontraran con signos de señales de violación, descuartizado y al lado de un río podrido,
puta, claro que voy y pintarrajeo hasta que me canse, ¿sabes? O sea, y entendí que tenían que hacer eso para que estuviéramos hablando cada vez más de esto. El asunto de violencia no se erradica con violencia, estoy de acuerdo, pero en este sentido, ¿se acuerdan de ese meme que era muy impactante, que era una mujer claramente embarrada contra una pared y dejaba el rastro de sangre, y que decían, ¡ay, el monumento! No, o sea, prioridades. Lo que está pasando en México no se puede tratar de manera discreta. ¿Por qué? Porque ya ha habido performances de mujeres de blanco liberando palomas en el Zócalo. Sesión de poesía para hablar de violencia de género y nadie nunca habló de eso. Y la violencia fue en aumento. Entonces, claro, yo estoy a favor de la no violencia. El asunto es que ya se radicalizó tanto que entonces ya ustedes mismos, los hombres, no saben qué decir y qué no. Muchas mujeres no sabemos qué decir y qué no. Y lo peor es la autocensura. Entonces, volviendo a la música, si alguien no puede entender que Ingrata es una sátira, es algo como de la picardía mexicana, entonces yo creo que le estás faltando el respeto al criterio del público para que sepa discernir cuándo estás haciendo una alusión a algo que no es real, porque creo que la canción es de Meme, que Meme claramente no es un asesino, ¿no? Exacto. Y cuando, claro, o sea, si hay cosas, o sea, por ejemplo, yo creo que Puto es una gran canción. Sí, yo puedo entender también que a un hombre homosexual que lo han molestado toda su vida le caiga en el hígado, pero también tiene que entender el contexto, ¿no? Y eso es un tema muy, muy complicado y lo peor, y lo que decían justo estos músicos es, yo lo que creo que está peor es la autocensura. Entonces, nadie quiere oír a Molotov cantando canciones de vamos a salvar el mundo. Y es un grupo genial. Y el ingenio también de Amandititita con el metrosexual y la mataviejitas, pues está muy chistoso. No perdamos eso porque no queremos darle a la gente un humor descafeinado, deslactosado y sin gluten, ¿sabes? Pero es que, ¿sabes qué, Mariana? Yo creo que estas generaciones nuevas, de cristal, de verdad, son, aparte de cristal, y como lo dices, totalmente, sí. Y aparte de que ya todo tienen digerido y todo es ofensivo, la sátira no la entienden, y todo les impacta. O sea, me queda claro que, por ejemplo, en esta época se hubieran perdido de un Polo Polo, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, no hubiera existido, no hubiera podido ser. Molotov mismo no hubiera sido el trancazo y no hubiera hecho lo que es. Entonces, me preocupa que, como bien dices, estamos haciendo gente trepanada y de cristal y no sepa, y es el futuro, entonces me preocupa para dónde vamos, ¿eh? Y lo decía Hugo, o sea, tampoco existirían los Sex Pistols y muchas canciones de los Beatles no existirían, ni de los Rolling Stones, o sea, y ¿sabes qué? Si van a exigir que Molotov no cante puto, les voy a pedir que exijan que Paquita del Barrio no cante Rata de Dos Patas. Ni contigo no siento nada y tú no sé, o sea, vámonos. Y Lupita D'Alessio ya lo puede seguir cantando. Lupita D'Alessio y Gloria Trevi, o sea, Gloria Trevi termina una canción diciendo y el puñal eres tú, o sea, ¿sabes? Y es uno de los grandes íconos de la comunidad LGBT, TTIH.1416. Entonces, es eso, si vamos a hacer así, uno, que seamos parejos, y dos, no seamos condescendientes con el público, sabemos discernir. Yo creo de verdad que una telenovela en donde una mujer es golpeada y zarandeada y se arrodilla ante el hombre y dice, no me dejes, Luis Ángel, por favor, no me dejes, es mucho peor, porque justo le decía a Tito, al ratito no vas a poder cantar cerdo, porque la comunidad de gente con un exceso de peso, pero de buen corazón, ya sabes, se va a ofender. Exacto. Ya. Sí, sí. Estamos llegando a un momento en el que, como dice Mariana, no se puede decir prácticamente nada. A rato hasta el buenos días puede ser ofensivo, ¿no? ¿Qué? Claro, sí, pues todo. El otro día dijimos en el programa de Imagen TV, porque él es su novio, y entonces alguien, su novio, digo, su novia, como si ella fuera propiedad de él. No, o sea, así se dice, es su novio, es su novia, es su abuelo, es su tío, o sea, no nos vayamos a una exageración absurda, porque además lo que yo digo es,
si a mí, o sea, si yo no vuelvo a decir niños o niñas, si digo niñes, o digo adultes, o digo... Eso lo odio, Mariana, por cierto, ¿eh? Yo en lo particular odio que hablen así porque parecen tarados. Pues Para sí, mí. pero además... O el yo, amigues, ¿no? amigues, ajá, o amix. No puedo. Yo te lo juro que lo diría todos los días si eso fuera a erradicar la violencia de género. O sea, si esa es la solución, o si que Molotov no cante puto es la solución para acabar con la homofobia, que no la vayan a cantar. Pero es que eso no va a pasar. O sea, eso es innato del ser humano. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, tengamos sentido, porque el arte y el humor no se pueden sacrificar. Se tienen que sacrificar a los hijos de la chingada violadores y descuartizadores de mujeres y de hombres. Esta onda que dicen, ay, pero si tú también tienes una mamá y tienes una hermana y tienes una hija. No, güey, eso no se le debe hacer a ningún ser humano. O sea, a nadie se le debe matar, descuartizar y violar. A ningún ser humano, a ningún perro. Pues la empatía no es porque tengas una mamá o una hermana, es porque eres un ser humano pensante y sensible y que cree en la justicia y en la no violencia. Para mí es así de claro. Tendría que ser así totalmente, sí. Ay, qué clavados estamos ya, ¿verdad? Sí, precisamente por eso, y a pesar de que está bien bueno, voy a darle un pequeño girito, Mariana. Y sí, ahorita que dices de humor y que de pronto creo que a esta generación de cristal le hace falta aprender a reírse de sí misma y de las circunstancias, tú eres alguien así, que tiene muy buen sentido del humor, que se ríe de sí misma y que todo el tiempo está viendo lo positivo. Mariana, cuéntame por favor cuál es la anécdota más chusca, chistosa, hasta de pena que te ha tocado en esta carrera. Creo que estabas tú ahí junto en el foro, güey. Sí, o sea, me han pasado muchas. Ahí estoy, no es que, ya, pero es que se me fue la pantalla. Me han pasado muchas, en muchos años, pero las peores fueron en Excelsior TV, Gerardo, porque te digo, o sea, si de pronto en un programa de radio que estás hablando de música, una vez me pasó, por ejemplo, que estaba hablando del sitio de Bruce Springsteen y hablando de puto, ¿no? Dije, y se metan al sitio www.brucespringsteen.com, pero ahí te ríes y ya, pero en noticias no. Entonces, todo empezó con el oso parado, por ejemplo. Y dije yo muy seria, aparte estaba yo sola. Si hubiera estado con Kim o con Irán, nos morimos de risa, pero sí dije. Y en noticias internacionales, en una carretera de Quebec, en Canadá, encontraron a un oso moribundo parado. Ah, no, disculpen, un oso moribundo pardo. Era un oso pardo. Y yo dije, el oso parado, güey, moribundo. Y el floor manager, que era un cabrón, así, haciendo a los dos. Ya sabes, y yo, no, horrible. Otra vez dije, en lugar de decir el Señor de los Cielos, dije el Señor de los Anillos. Ni cuenta me di, ¿no? Pero la peor... ¿Por qué no? Exacto, ¿qué? La peor de todas fue cuando se murió Chachita, ¿se acuerdan? Sí. Y está nuestro corresponsal en Galloso, José Antonio, ¿de acuerdo? Dice, bueno, pues desde aquí de Galloso Sullivan, Marianita, esta es la información. Y yo digo, ay, pues que en pance. Digo, no, que en paz descanse. Y en otras noticias. Y me sigo con puras noticias de muerte en Michoacán. Y dos individuos entraron con un arma de grueso calibre. Y así me tuve que seguir. Todavía mi productor me dijo, güey, te voy a bajar el micrófono, respira. Y ya, me baja el micrófono y yo, ya Charlie, ya estoy bien. Regreso y fue horrible porque, o sea, ahorita me da risa, pero en ese momento yo, o sea, sentí como empecé a sudar, dije, es que no puedo. Y más que, o sea, dije, y pensaba yo, güey, piensa en el ingeniero Anaya, te va a venir a cagotear, piensa en Félix Cortés, te va a venir, y más risa me daba. Entonces, yo creo que por eso me sacaron de noticias. No, sí, estuvo muy cañón. Pero bueno, así nos pasa a todos, ¿no? Eso lo explica todo. Oye, y retomando un poco el tema del libro, justamente hablabas hace un rato y con mucha razón de que la industria para publicar un libro de lo que me digas, en México en especial, es muy complicado. ¿Cómo fue este proceso entre que te decidiste escribir esto o que quizá la editorial te lo pidió de forma expresa
hasta publicarlo y ver los resultados, porque, insisto, es muy difícil. Hay quien de plano no puede publicar un libro, ¿no? No, mira, yo tuve suerte porque yo a lo largo de 15 años he tenido un programa, este programa que sale los viernes, que se llama ¿Qué hacer? Los viernes de 10 a 11, en donde entrevisto a escritores, músicos, también galeristas y fotógrafos, no sé qué, pero básicamente músicos y escritores. Y entonces, pues digamos ¿cómo te lo puedo decir sin que suene mamón? Yo no hago una entrevista si no leo el libro. Y hay muchos entrevistadores que son así de, bueno, y dígame, ¿de qué se trata tu libro? Y así, güey, pues, si te dedicas a esto es porque lees los libros y entonces haces una entrevista. Entonces, en ese sentido, he tenido suerte porque los escritores me han dicho muchas veces, oye, pues gracias por tomarte el tiempo, ¿no? Y yo lo que les digo es lo mínimo que puedo hacer si te voy a entrevistar. Y por eso conocí a Ricardo Cayuela, que lo entrevisté varias veces, y Ricardo era director de la DGP, la Dirección General de Publicaciones, y después fue director de Penguin Random House. Entonces un día, después te digo, de muchos años de conocernos, me habló y me dijo, oye, tú llevas años entrevistándonos a todos y has hecho un trabajo pues importante con los nuevos escritores y la verdad es que yo quiero que tú nos hagas una especie de esto, como de mapeo, que escribas de ellos, ¿no? Y que ahora seas tú la que dé las entrevistas para hablar de todos estos autores que conoces. Entonces, bueno, pues yo me sentí muy, muy halagada y pues entonces, él me pidió que rescatara entrevistas del pasado para hacer el libro, el primero, el de los escritores. Le dije, ¿sabes qué? No. O sea, sé que es el doble de trabajo, pero quisiera hacer una entrevista a cada uno de ellos, especialmente para el libro. Entonces, bueno, ese fue digamos, el paso número 1. Y el paso 2, como te digo, fue lógicamente la parte musical. Pero ahí sí, lo que a mí me interesaba era otra cosa. No era como descubrir quiénes, o sea, no descubrir, sino mostrarle al público quiénes habían sido los que habían hecho esta escena súper fuerte, sino hacer una especie de homenaje. Me faltarían más de 20, ¿no? Hubiera querido muchos más. Pero como decir, bueno, ¿cómo lo construyeron? Un poco de la nada, porque no había, en México estaba muy mal visto el rock, había pasado a Vándaro, pues los jóvenes estaban, aquí me cuenta Jaime López, ubican el creador de la Chilanga Banda, pero que sin Jaime López no hubiéramos tenido una escena. Dice, es que te paraban en la calle si tenías el pelo largo, punto. Te agarraban a madrazos y te llevaban a los separos. ¿Por qué? Por llevar el pelo largo y ser revoltoso y marihuano, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron ellos para inventar esto? Está súper interesante. Y bueno, pues luego llega hablando otra vez de la publicación, pues luego llega la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para hacer presentaciones y todo eso? Pero todo abona. Yo no hubiera podido hacer este libro, Hugo, en pandemia, o no así, porque un poco el sentido de ponerle a través del vaso es que yo me los llevé a emborrachar a todos. O sea, con Dr. Shenka de Panteón Rococó nos fuimos a la ¿Cuándo nos haces un libro? ¿Qué? ¿Cuándo nos haces un libro, digo? Faltan los comentaristas de deportes, ¿verdad? Somos materia dispuesta cuando tú quieras. Obvio. Sí, o sea, vernos a través del vaso, ¿no? Pero a lo mejor con Jimena Sariñana nos echamos un té, ¿no? Pero esta convivencia de sentarse a comerte una sopita de lima o a echarte unos taquitos de cochinita o a echarte unos tequilas, unos mezcales, es otro tono. Y parte de lo que decías también, Hugo, que es bien interesante, es que yo quería entender, y también lo decía Gerardo, nos medimos nosotros un poco en quiénes serán los siguientes Beatles, los siguientes Rolling Stones, el siguiente Dylan, los siguientes Caifanes, los siguientes Café Tacuba, y eso, muchachos, ya no va a pasar. Y eso es un poco como la idea de esto. ¿Por qué? Por lo mismo que decimos, por la tecnología, porque antes todos oímos Mátenme porque me muero en el radio, y ahorita alguien está oyendo una estación de Suecia en
en internet y tiene su Spotify y no está viendo el mismo programa de tele y no está escuchando el mismo disco. Y nosotros todavía fuimos como los últimos que fuimos a comprar el disco porque salió el último de no sé quién, y la experiencia colectiva es la que se perdió un poco, pero la experiencia colectiva nos la daba el en vivo, el concierto. Y luego nos cae la pinche pandemia, entonces ya no sabemos cuál va a ser esa experiencia colectiva, porque definitivamente no va a ser un concierto en Zoom. Exacto. ¿No? Claro. Pero sí nos tocó a nosotros eso, o sea, el apagarse las luces y el gritar, aun cuando ya cada quien tenía su propio menú musical. Mariana, el encendedor, por favor, ¿te acuerdas? Nosotros nos quemábamos las manos, estos agarran el celular. Güey, es que te juro que hasta por aquí lo puse. Ay, te lo juro, Gerardo, ve esto. Decía, nosotros nos quemábamos las manos, ¿se ve o está al revés? Sí, se ve. No, también. Estas son parte de las notas que usé y las quise dejar ahí para el libro. Y sí decía, nosotros nos quemábamos las manos prendiendo encendedor. Exacto, porque aparte lo debías tener en toda la balada, porque era la experiencia. Y entonces ya estabas haciendo, se apagó la flama, puta, pues va o el del otro. Y esto no saben de eso. Cambio de mano. Sí, pero ya estaba calientísimo, entonces así de, ¡ay, güey! Y a nosotros nos tocó esa un poco vergonzosa experiencia de, aquí no venía nadie. Entonces viene Rod Stewart, y aunque no supieras ni una rola, portazo en el Corregidora de Querétaro. Pero, y hasta antes de la pandemia, por lo menos en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, estaba que si Metronomy, que si Placebo, que si no sé qué, la misma noche, ¿no? Sí, claro. Exacto. Entonces sí nos tocó un momento de transición bien interesante, la verdad. Híjole, ¿cuánto hablo, perdón? No, al De contrario, eso qué se bueno. trata. ¿Cómo te la mano para que no se me vaya la voz? Exacto. Ya. Oye, Mariana, hablas de una mezcla que la dominas muy bien, que es literatura y rock and roll, música, pero de la mezcla que a nosotros nos gusta, que es música y deportes, y de pronto yo digo literatura, ¿qué libro que hable de deportes o que toque temas deportivos es el que más te ha gustado y por ahí puedas recomendarle a la gente? Sí, mira, bueno, los dos de cajón de fútbol son Dios es Redondo, de Juan Villoro, Eduardo Galeano, de Sol a Sombra, el fútbol de Sol a Sol y Sombra, fútbol a Sol y Sombra. Sí. Hemingway escribió mucho de box, entonces hay varios cuentos de box que a mí me gustan muchísimo porque a diferencia del fútbol, que es masivo, que es un equipo, que digamos, las figuras son los delanteros, pero no es uno contra uno. Entonces, la imagen de uno contra uno, luchando frente a frente, es muy poderosa a nivel literario. Entonces, Hemingway lo hace fantástico. Julio Cortázar tiene un cuento, tiene dos de box, pero no me acuerdo uno. Hay uno que se llama La Noche de Mantequilla, que habla de mantequilla en Nápoles. Es un cuentazazazo. Eliseo Alberto tiene un cuento que se llama, si no me mal recuerdo, se llama Kid Chocolate, de un boxeador cubano. Es un cuentazazazo también. Y Jack London tiene un cuento que en español lo tradujeron como Por un bistec, que es un boxeador pobre, ya viejo, que no tiene ni para comer. Y entonces se va a enfrentar, digamos, como su última oportunidad, es enfrentarse con un boxeador que sería como el equivalente al Canelo ahorita. O tal vez no tanto, porque a lo mejor no lo hubiera entrado, pero es una pelea importante para su dignidad y para su cartera. Y entonces lo que hace para conseguir un bistec, para tener proteína, para tener energía, es un cuento desolador, o sea, tristísimo, pero es fantástico. A mí, estos tres cuentos que les digo de box, bueno, Hemingway, Cortázar, Eliseo Alberto, Kid Chocolate y Jack London, Por un bistec, creo que en inglés es For a Steak, son fantásticos. Eduardo Sacheri, que es un autor argentino, también tiene un libro que habla de fútbol, no me acuerdo ahorita del nombre, pero se puede encontrar fácilmente en internet. Eso te diría yo que son cuentos que tienen que ver con eso. Ahora, es
difícil. O sea, por ejemplo, no creo que haya ningún cuento de nado sincronizado. ¿Sabes? O sea, ¿Sabes? Sí, claro. seguramente sí, pero digamos que creo que los deportes taquilleros son el fútbol, el box y por ahí el béisbol, ¿no? Ustedes, no sé si ustedes tendrán otras sugerencias. Pues en cuanto a libros, el primero que se me viene a la mente y que además lo uso mucho como, casi como de cabecera es el de Nick Hornby, ¿no? El de Fever Pitch. Que Ah, después hicieron buenísimo. la película de Drew Barrymore con Jimmy Fallon, ¿no? Con nuestros queridos Red Sox, Gerardo, ¿no? Exactamente. Pero la versión original, también hay una versión de película en Inglaterra, que es la versión original del libro, adaptada al libro, porque Nick Hornby describe sus desventuras como fanático del Arsenal, ¿no? Y en Qué una gran parte escritor. del libro, sí, desde luego, pero este libro yo lo tengo como de cabecera porque dice cosas que a mí me han pasado, ¿no? Desde salir con amigas o con la novia y ver si a las 8 no puedo salir con ella porque juegan las Chivas, ¿no? Y decir, podemos vernos a las 10, ¿no? Y más o menos es la vida de Nick Hornby así, ¿no? No lo hago siempre, quiero aclarar, pero me ha pasado. Fíjate, es un gran ejemplo, Hugo, del triángulo que estamos llevando. O sea, el deporte, la literatura y la música. O sea, es un triángulo muy afortunado, creo yo. Nick Hornby Claro, es un sí, gran, sí. gran escritor. Bueno, también Rafael Pérez Gay es un gran cronista mexicano. Tiene crónicas de fútbol en la editorial Cali Arena. Y aparte, tanto Rafa Pérez Gay como Juan Villoro le van al Necaxa. Sí, Sí. Sí, güey. De Y ahí una ya cosa, están estigmatizados. eh, en esa época de TVC Deportes entrevisté a Paco Palencia, que es súper metalero y es lector también. Entonces, pues ahí también son... El lector, va, les gustan los libros de autoayuda. Pero lee, bueno, está muy bien. y hoy lo necesita con su equipo. Hoy Sí, lo claro. necesitan. Oiga, también quiero contarles una vez que, ya para terminar, ya sé que se nos acaba el tiempo, pero un tiempo estuve a cargo o sea, en parte a cargo de la locución, de entrenar a los locutores de Coca-Cola FM, que es una estación por internet. Y entonces, gracias a eso, me mandaron a entrevistar al Chicharito. Entonces yo así, ay, güey, pues el Chicharito, ¿no? Pues, y es cuando estaba en Manchester estaba, ¿no? Y Ujú. Sí. entonces, yo traía, ya sabes, mi entrevista así de, oye, pues la transición y la familia y el inglés y el té y la gente, bla, 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 bla. Y fue muy frustrante porque, hace cuando le preguntaba, oye, ¿y cómo estás? Primero, ¿cómo fue la llegada a Manchester? ¿Llegaste con tu familia? Sí, primeramente gracias a Dios y gracias a mi familia, ¿no? Y gracias al equipo y por todo el apoyo, estamos bien, gracias a Dios. Oye, ¿cuáles son los retos, no? Ahorita, si es el idioma, la comida, tal. Bueno, gracias a Dios y primeramente gracias al equipo y gracias a mi familia, pues estamos ahí y estamos viendo las cosas cómo van saliendo. Si yo le hubiera preguntado, ¿quieres que te dé un madrazo aquí en la jeta en este momento? Me hubiera dicho, primeramente Dios, sí, primero el equipo y la familia, estamos bien. Oye, Mariana, pero te topaste con un Nada. Chicharito, claro, pero te topaste con un Chicharito súper inocente. Hoy es un influencer de YouTube y de Instagram. Es otro Chicharito, ¿no? Me caga porque él fue el que les dijo a Faitelson, ¿no? Así de, pensemos en México, pensemos en cosas chingonas, no sé qué. Exacto, sí. Sí. Pues no, a mí me dijo solo gracias a Dios, primeramente a Dios, el equipo y la familia. Pinche Chicharito. Bueno, Mariana, no sé qué sea peor, si Búscalo que ahora. alguien te responda así cuando traes tu entrevista preparada o, por ejemplo, Hugo sabe perfectamente a quién me refiero, pero, por ejemplo, le preguntas, Mariana, oye, un partido complicado, sobre todo porque, pues bueno, la lluvia afectó y después la gente y X, ¿no? Y entonces te responde, sí, fue un partido complicado porque la lluvia, como dices, ¿no? Y la gente, te repiten lo mismo, dices, se está burlando de mí. Pero ya cuando te Sí, sí. responde la O tercera no quiere igual dices, hablar, ¿no? ¡ah! Güey, Pero cuando ¿se descubres acuerdan que su cartera es así, dices, perdón. Ay, no, se me... cuando,
es frustrante, ¿no? O sea, porque dices, me preparo esto y que te salgan con esas cosas, dices, ¿Se acuerdan de esa película que se llamaba como algo con el diablo, al diablo con el diablo, o no sé qué, donde salía Bernard Fraser y que cuando y Elizabeth Hurley y que cuando él es deportista, un basquetbolista así gigante y llega la reportera y le pregunta 200 cosas distintas y tienes que dar el 101%, todo por el equipo y tal, es así. exacto. No, pero lo peor es cuando no se sacan iba yo a decir el cassette, pero ya queda muy obsoleto, pero cuando no se sacan como el chip, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, son gajes del oficio y ustedes lo hacen muy bien y sí creo que hay que a veces darle un poquito la vuelta a esas preguntas, ¿no? Ustedes que son, o sea, al final de cuentas, hay veces que las preguntas son, ¿qué tal? ¿Contento con el triunfo? No que te digan no, triste con el fracaso. No, estoy chingón. O sea, es muy difícil. Sí, porque hay, como bien dices, Mariana, hay preguntas y preguntas, pero también hay personajes y personajes, ¿no? Totalmente. Y es como las que hacen Miss Universo. Pues, ¿para qué les ponen a decir cuál es su plan para mejorar la humanidad? No están ahí para eso. Y los deportistas tampoco están para decir cómo acabar con la corrupción en México, ¿no? Exacto. Sí, de acuerdo. Bueno, algunos ya ves que son gobernadores y no te espantes que sea tu próximo presidente, ¿eh? Por ejemplo. No, está muy cañón. Entonces, sí, no hay que hacerlos hablar de política ni hacer sándwich, hay que hacer goles, güey. Más vale, ¿no? Oye, Mariana, así como como entrevistar a Javier Hernández representó cierta frustración para ti, como nos lo compartes, en el mundo de la música, que de pronto tuvieras a alguien que admiraras y decías, o lo tuvieras muy alto, y se te cayó, ¿quién fue? Sí se puede decir el nombre, ¿verdad? Para este libro, en general, ¿no? en general, Claro. Fíjate que sí, pero no te lo puedo decir. Ok. Bueno, ¿con qué tanta frecuencia te sucede? Es que, ¿sabes qué sucede? Los entrevistados en general, te puedo decir. Yo, por ejemplo, la primera vez que entrevisté a Juan Villoro estaba yo muy, muy nerviosa porque pues, Juan Villoro es como el escritor mexicano por excelencia, ¿no? Y yo lo admiro muchísimo. Y estaba muy nerviosa y fue un encanto. Y luego entrevisté a otro que no es nadie y fue un mamón. O sea, sí es muy, muy, muy clara la diferencia entre alguien que es medio mamón y que tiene un librete ahí o un disco y X, y muchos de los grandes que sí dices, ay, güey, o sea, estos saben. Y sabes que sobre todo, yo supongo, es que les piden muchísimas entrevistas. Si te va a dar la entrevista, si accede con tantas peticiones, es porque trae buena onda, ¿no? Me imagino. Claro. Y sí, o sea, sí pasa mucho eso. Y pasa, de pronto, es muy importante, ustedes son entrevistadores también, de pronto decir, un super goleador, que lo ves en la cancha como un héroe, no va a llegar tal vez a la entrevista así como de, ¡wow! Como rockstar, a lo mejor es muy tímido, a lo mejor es un güey, mamón, a lo mejor. Me pasó, por ejemplo, la primera vez, ahora ya no, ya se deschongaron, la primera vez que entrevisté a Gis y a Trino, yo dije, no, pues van a llegar echando desmadre y vamos a reírnos. Y no, fue una entrevista como seria. Yo dije, a ver, imbécil, o sea, yo. O sea, el hecho de que sean comediantes, o sea, humoristas, no quiere decir que van a llegar por todas partes haciendo chistes. Entonces, despegar un poco el personaje público de la persona es bien importante. Porque si no, justamente, o sea, no te digo que Gis y Trino dices, ¡buh! ¡Qué chafa! Después, ahora somos muy buenos amigos, los quiero muchísimo, y ya son esos que son en realidad. Pero tú no sabes si a lo mejor les va a imponer la cabina de radio, o la tele, no sé qué, o son tipos introspectivos. Andrés Bustamante es un tipo súper serio. Entonces, hay que saber, y eso solo pues con los años, ¿no? De decir, vamos a calar para dónde va, y luego hay otros que los ves como súper serios y son muy cagados, o sea,
tener un poco como el respeto y sensibilidad de, en esos primeros segundillos en que nos saludamos, no sé qué, bueno, ok, estamos tranquilos o no, y ahí lo vas calibrando. Oye, y justo en el tema de la música, ahora que te preguntaba, Gerardo, sobre la gente que has entrevistado y los que no se pueden decir por razones obvias, dentro de tus preferidos, ¿quiénes han sido de los que sales encantada de haberlos entrevistado? ¿Volvemos al libro? En general también. Y si quieres hacer un apartado en el libro, también, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Tiene que ver también con esto. O sea, muchos de los que he salido encantada son justamente los que escogí. Por ejemplo, de los Caifanes, he entrevistado, menos a Saúl, a todos. Y todos me caen muy bien y todos son muy listos. Pero yo sabía que Sabo Romo iba a ser el que me iba a dar la entrevista más sabrosa, porque Sabo habla mucho, porque Sabo es ocurrente, porque Sabo no es nada tímido. Alfonso André lo quiero mucho también y se me hace súper interesante, pero Alfonso es un tipo muy retraído y que no habla mucho y yo siento que gente como yo pone incómoda a gente como Alfonso, porque yo hablo mucho y me río y soy vulgar y así, ¿no? Pues entonces, y además Sabo es muy sarcástico, ¿no? Maneja un sarcasmo importante, Sabo, ¿no? Exacto. Y en otras, por ejemplo, hacia el otro lado de la moneda, yo, bueno, como ya decía Gerardo, ya he sabido que yo fuimos pareja Paco Huidobro y yo durante 10 años. Yo sé que Paco no iba a ser tan taquillero como Leonardo de Lozán, porque Leonardo es la cara de Fobia, Leonardo es el guapo, Leonardo es el que sale con la estola, Leonardo, bueno, pues, y les gusta a las señoras y a las charitas, ¿eh? O sea, Leonardo tiene esa magia, pero yo sabía que me iba a dar una mejor entrevista a Paco que Leo, porque Paco es el que hace las canciones, porque Paco es el que va a decir las cosas amargas, Paco no tiene pelos en la lengua, si va a ser culero, va a ser culero, y si va a ser generoso con otro músico, lo va a hacer desde la más profunda humildad y reconocimiento del trabajo. Entonces, y las entrevistas que hicimos pues, fueron muy pocas, en medios, o sea, en radio o en tele con Paco, fueron espantosas, porque éramos novios, entonces era horrible. Él me dijo, no te vuelvo a dar ni una entrevista, no, ni venga, ¿sabes? O sea, o Cha, por ejemplo, de Fo, que también es muy carismático, pero para un trabajo como este, que es escrito y no vas a estar viendo, es importante tener a la gente que te va a dar más contenido. Pues, ahora uno de mis mejores amigos han salido de este programa, por ejemplo, Julio Patán, que dijimos, güey, Pilar Montes de Oca Sicilia, la directora de Algarabía, que es un personaje completamente desquiciado y polémico. La primera plática que tuvimos, dijimos, sí, pues, conexión absoluta. Con Juan Villón salió todo muy bien, ¿sabes? Amandititita, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, nos sentamos 5, 4, 3, éramos brothers. Con Jesse Bulbo también, o sea, fue como de esos clics que haces increíbles. Entonces, yo estoy muy agradecida de tener esta posibilidad. Con Sergio Arau también, una entrevista y éramos brothers, ¿sabes? O sea, no es que seamos brothers, pero esas entrevistas que dices, güey, nos queremos, y ¿sabes con quién? Y lo tengo que decir porque me duele mucho, con Pau Donés. Pau Donés lo entrevisté hace 20 años, menos, ponle 18. Y fue clic inmediato. Y desde esa entrevista, cada vez que Pau vino a México, nos veíamos, nos tomamos una cerveza, ya las últimas veces que nos vimos, ya nos dimos unos besos. Pues sí, ¿qué? Y eso, es un tipo, siempre es un tipo tan increíblemente generoso. Eso que ven en los medios a mí lo que me importa es la vida, no es una farsa, o sea, no es una cosa tipo, ya sabes, de autoayuda, de vive la vida, vive el presente, siente tu cuerpo. No, ese güey sí vivió, te lo aseguro, congruentemente con este pensamiento de decir, a ver, bueno, sí tengo cáncer, pero no quiero hablar de la muerte, quiero hablar de la vida. Y ahora va a salir un documental que tengo terror de verlo, de
de una entrevista que le hizo un periodista español 15 días antes de morirse. Entonces, sí. Y él dice, a mí me interesa la vida. Y le dice el periodista, ¿y tienes miedo? Y él dice, ¿a qué? Está muy cañón. Esa fue otra que gracias a mi trabajo pude conocer a este ser maravilloso que sigue siendo Pau Donés. ¿No? Por cierto, fanático del Barça. Un poco, no de ir tanto al estadio, pero muy en su corazón era muy fanático del Barça, pero un gran personaje. En esa hora que pudimos platicar con él, descubrimos que era un gran personaje. Qué bueno que lo conociste, porque sí, ¿sabes? Porque sí, se le notaba esa luz así muy cañón. Sí, en la primera temporada, algunos pensaron que era un lugar común decir, hoy nos vestimos de gala, tenemos un invitado de lujo, y hoy, además de ser una invitada de lujo, no sé tú, ya me lo dirás después, o se lo dirás ahora, no sé, o no se lo dirás nunca, pero la verdad es que, Mariana, he disfrutado esta entrevista como pocas, no sé si por el momento de mi vida, de las circunstancias, no sé, pero de verdad he disfrutado mucho esta plática, te lo agradezco en el alma personalmente, y podría seguir, y esto lo digo porque podría seguir horas y horas y horas y horas y horas, pero tendríamos barba más, entonces no es el chiste, también tienes cosas que hacer. pero Mariana, ya para empezar a esta recta final, a redondear esta gran charla, cuéntame, ¿qué música andas escuchando? ¿Qué andas descubriendo? ¿Qué nos puedes por ahí recomendar? Así de, oye, no se pierdan esto. ¿Qué te gusta? ¿Qué andas viendo por ahora? Escuchando, mejor dicho. Fíjate que he estado, hoy hablaba con un colaborador de para conmemorar los 75 años, o 74, creo que es 75, de Van Morrison, este cantante irlandés. Le hicieron un homenaje y 75 canciones fueron covereadas por distintas bandas, muchas de ellas desconocidas, no pasa nada. Entonces, he estado escuchando los covers de Van Morrison, he estado escuchando también, o sea, un poco por el libro también me metí a recordar cosas de rock en español, que pues para meterte también como en este mood. Y la verdad te voy a decir una cosa, el último disco de Dylan, tú sabes que yo soy absoluta fanática de Bob Dylan, y el último disco es tan poderoso que en lugar de estos discos, digamos que escuchamos en la adolescencia, que lo oías una y otra vez y otra vez y otra vez, me lo he ido llevando como a cuentagotas, porque sí es muy poderoso, y porque te voy a decir una cosa, pues yo siempre he sido desde la adolescencia, después de que me pasó la etapa de Motley Crue, Guns N' Roses, Skid Row, Bon Jovi, todo eso, me fui directo al rock clásico y me fui directo a Dylan, a Neil Young, a Elvis Costello, a Tom Petty. Entonces, pues ya se fue Leonard Cohen, ya se fue Tom Petty, ya se fue Bowie, ya se fue Lou Reed, todos esos son mis senseis, y queda mi jefe, ¿sabes? Que es Bob Dylan. Ahora con la pandemia me pasó pues una cosa que le pasa a la gente que no está, pues que es angustiosa y inestable, como la conexión de internet, que tengo mucho miedo que se muera Bob Dylan, güey, porque digo, ni está mal ni nada, pues, pero pienso en toda esta gente que se ha muerto, gente muy importante en el mundo de la música, de la literatura, y que no se ha podido hacer un homenaje como tal, porque no hay forma de ir a un panteón, de ir a un funeral, todo eso. Entonces yo decía, que no le pase nada a Dylan, por favor, porque a mí me parece la figura más importante de la música de los últimos ¿cuántos años tiene? ¿78? Bueno, pues de los últimos 78 años, sin duda. Que no se vaya gente tan importante. Aquí se han ido cantantes y cosas así. Por ejemplo, Oscar Chávez, ¿no? Que fue tan importante y tan querido. Pues se van sin un homenaje como debería de ser. Sí, se van así como de noche, ¿no? Así como en lo bajito, y no sí, se lo merecen. Sí, sé que vendrá en algún momento, pues, ¿no? Pero no en el momento. Entonces, he estado escuchando eso, o sea, repasándome, te digo, a cuentagotas, el último disco de Dylan, que salió hace como
3 meses. 2, 3 meses, ¿no? Sí, yo también lo pude escuchar y es muy buen disco. La verdad es que es recomendable, ¿no? Fuerte, ¿no, Hugo? Fuerte. Sí, y debo aceptar que no soy tan fanático de Dylan, pero una amiga me dijo, tienes que escucharlo. Y cuando lo escuché, lo volví a escuchar y lo he escuchado 3 o 4 veces, es un gran disco, ¿no? Es un gran disco de Dylan. Sí. Yo quería preguntarte 2 cosas, aprovechando que ya estamos por cerrar. Primero agradecerte, porque la verdad yo no tenía el gusto de conocerte, vaya, personalmente no como ahora, por tu trabajo, por supuesto que te conocía, pero ha sido una gran charla, salvo lo que Gracias. tú opinas, pero ha sido una gran charla. Sí, no, fue Eh, feliz. y quería preguntarte 2 cosas. El tema de tu libro, para la gente que vea esta entrevista, ¿cómo lo consiguen? ¿Está en digital, en físico? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo está la cosa? Y la segunda pregunta es, ya más o menos me dijiste por dónde va el tema de tus bandas, pero tus 5 bandas favoritas y que siempre está, al menos en tu playlist, al menos una canción de esas bandas. Sí. Bueno, el libro está un poco caro, pero bueno, pues es también por el diseño lo hizo Alejandro Magallanes. ¿Se acuerdan de el Flanagan? ¡Queremos rock! Ahí está. El diseño, por ejemplo, este es lo encontré en internet, es un cartel de Rocotitlán, y lo quise poner porque, o sea, en un mes, y es septiembre del 82, en un mes estaba, por ejemplo, les voy a leer la última semana, que es esta, que está aquí. O sea, lunes, martes Caifanes, miércoles Neón, jueves Fobia, viernes Botellita de Jerez, sábado Real de 14. O sea, banditas ahí, en una semana todo está muy cañón, me parece muy representativo. Entonces, bueno, cuesta 299 pesos en físico, está en Gandhi y en Péndulo seguro, no sé si en el sótano. Y en Gandhi en línea está a 170 pesos, entonces está más accesible. Digo, la verdad es que no tiene dibujitos, no pierde si lo leen en digital, salvo los románticos como yo que lo tienen físicamente. Bandas favoritas. Sí. Sí, bueno, en español, Molotov, obvio. Molotov, Fobia, Caifanes, Gusana Ciega. Espérate, porque el último va a estar. Amandititita. Eso sí. Bueno, y por ejemplo, de personajes que me parecen fascinantes, no es que ponga, si voy a cocinar a Silverio, pero si a alguien le puedo amar en la vida es a Silverio, ¿no? O sea, qué cosa tan espectacular que también está en el libro. Sí, y luego, bueno, canciones aisladas, pero como bandas, pues sí tendrían que ser esas que te acabo de decir. Y no puse Café Tacuba, me van a matar, pero bueno, pues. Bueno, como bonus track. Exacto, muy bien. Bueno, quizá te vayan a matar por eso, pero voy a salir en tu defensa, en tu rescate, y me van a matar a mí, Mariana. Te voy a decir algo, voy a pensar en voz alta y se los voy a compartir. Para mí, una de las bandas más sobrevaloradas me parece Café Tacuba. Pero es apreciación personal. A mí se me antoja mucho leer tu libro, te soy sincero, no lo he leído. Soy el periodista que señalaste hace rato que no ha leído el libro, ¿no? Pero no me estás diciendo, no, es otra cosa, Hugo, por favor. Pero estoy muy interesado en leerlo, así que la primera oportunidad que tenga de comprarlo lo voy a comprar. Y no te puedo decir sin decirnos, porque dice Gerardo que tienes tu lado futbolero. ¿A quién le vas? Pumas, bicampeón. Esperen. ¿Qué lo sospeché? Hay un disco muy asquerosamente lépero para la gente que nos ve que le gusta también la música, que hizo Mickey Guidobro, el bajista y cantante también de Molotov, que se llama Muchachitos de Porra. Es todo un disco dedicado a los Pumas. Incluso por ahí salen Leandro Augusto y Paco Palencia haciendo así como un cameo, digamos. Está muy cañón. Sale el grupo Marrano, lo hizo junto con un tipo llamado Paco Abeleira. Entonces, está muy cañón ese disco. Es una guarrada y me fascina. Sí, lo hicieron, si no estoy mal, que es un dato que no nos gusta recordar ni a Gerardo ni a mí, luego te decimos por qué, pero después del bicampeonato en el 2004. 2004. Salió más o menos en esa época, ¿no? Exactamente. Sí. Entre la final que le ganan a las Chivas y la que le ganan al Monterrey. Ah, ustedes son Chivas. Sí.
Está bien. Aunque ganen, aunque ganen a veces. Bueno, pues mis Pumas tampoco es. Oye, Mariana, con todo este recorrido que nos has compartido y con todo esto que eres y que has sido profesionalmente, ¿qué se te antoja realizar en un futuro cercano, inmediato? ¿Qué te falta por hacer? Hay un montón de cosas, pero un montón, afortunadamente, ¿no? Mm, a mí o sea, a mí lo que más me gustaría es poder escribir un libro, ¿no? Ya que no fuera de periodismo, sino de una novela corta. Tengo un librito de cuentos, una edición muy chiquita que fue nuestra especie de tesis. En lugar de hacer una tesis en la maestría, hicimos un libro. Y todas las alumnas, bueno, había hombres y mujeres, pero básicamente mujeres. O sea, me gusta mucho escribir ficción, pero ya me da miedo, ¿sabes? O sea, me da miedo porque hay muy buenos escritores mexicanos, porque hay mucha envidia, hay mucha crítica, entonces eso. No, Me no, en gustaría... México no, ¿cómo crees? No, ¿verdad? Tienes No, razón, soy ¿De una qué estás loca. hablando? eh, ¿Sabes que tuve un programa en Excelsior Televisión que duró 2 años, que se llamaba Caldo de Cultivo, y yo era muy feliz haciendo. Era muy feliz haciendo ese programa porque era justo, y aterrizamos bien por donde empezamos, era un programa cultural, pero era divertido, o sea, así es como a mí me gusta compartir, como estamos haciendo ahorita, o sea, platicando, echándonos un tequila, tú estás tomando té o mate o no sé qué, asquerosidad. Yo nada. Yo No, nada más bueno, los veo. exacto. Me gustaría retomar justo eso, o sea, ese concepto de caldo de cultivo me encantaría, aunque fuera en línea, pues, ¿no? Sé que no son taquilleros esos programas, pero eso me gustaría mucho. Em, y soy tía de 2 niños fantásticos, que eso me ha dado también como un giro en mi propia manera de entender la vida, incluso la literatura, porque ahora soy la tía Mariana que cuenta cuentos, ¿no? A través de Zoom a las 7 de la tarde. O sea, son cosas que yo estoy ahorita, Gerardo y Hugo, muy contenta con mi soltería. La pandemia me enseñó mucho algo, porque yo soy muy aprensiva. Sí, es como de, güey, este fin de semana no hay plan, y no me refiero a fiesta, antro, no, yo no soy mayor, pero me daba mucha angustia estar sola todo un fin de semana o toda una tarde incluso. Y esto me obligó a decir, bueno, estate en calma, me gusta estar soltera, no, sí quiero un novio, pues, pero no estoy validándome ni a través de un marido o de unos hijos, sino de lo que yo hago. Estoy muy contenta ahorita. Soy una histérica de todos modos, histérica, aprensiva, lo que sea, pero estoy a gusto y estoy confiada en que haciendo mi trabajo van a ir saliendo caminos, ¿no? Y voy a ir encontrando, como lo he hecho, o como se me ha presentado la oportunidad de hacer cosas distintas y de ser, lo único que sí quiero, ser congruente conmigo misma. O sea, nunca voy a decir que un libro está increíble cuando no está, cuando creo que no está. Nunca, ahora tengo un programa en Imagen Televisión que todas, empieza el programa y todas bailan, y yo no bailo, güey, porque a mí no me gusta bailar, porque no quiero hacer un programa que parezca hoy. Entonces, bueno, me tienes un programa, yo hago el programa y lo hago con entrega, pero no voy a bailar, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas son las que uno aprende con la edad. y lo aplaudo. No aplaudo y no bailo, güey. Yo aplaudo esa postura. Haces muy Ok. bien de mantenerte así. Eso está Ay, muy los bien, nos quiero. da gusto. Qué buena onda. Bien, pues creo que Gerardo ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Y la verdad es que hemos disfrutado mucho la charla, María, te lo agradecemos muchísimo. Te Nada, repito, yo contrario. no tenía el gusto de conocerte así como lo estamos haciendo. Siempre he admirado mucho tu trabajo, tu voz siempre me ha gustado mucho. Se lo dije a Gerardo cuando empezamos a ver el tema de las entrevistas y la verdad es que siempre ese tipo de voces le hacen mucha falta a la radio y sobre todo que tú tienes un conocimiento muy grande por todo lo que haces y lo que dices, ¿no?
Muchas gracias, Hugo. Yo también te conocí ahorita que dijiste lo de W, pues claro que lo sabía. Pero bueno, pues ya nos conocemos, Eras ya tú. somos amigos. Eras Tú la que nos oía. Muchas yo la gracias. que... No, pues muchas gracias. Yo también Muchas gracias. me divertí mucho y gracias por ese tipo de contenidos que, como vemos, o sea, se puede triangular perfectamente bien los temas y todo es parte de nuestra cultura y nuestras pasiones. Por supuesto. Yo la verdad te deseo muchísimo éxito, Mariana, que sigas divirtiéndote con lo que haces, que sigas viviendo de tu pasión, y la verdad es que me encantaría volver a tener algo contigo, un programa, algo, porque la verdad es que se disfruta mucho gente así, y éxito. Pues ya estamos en eso, ya nos amarramos vía Zoom y algo saldrá, algo haremos los tres en un futuro no sé si muy próximo por la pandemia, pero lo haremos. Perfecto. Mariana, Perfecto. muchísimas gracias, Hugo. A ver si el próximo programa no traes ahí un nuevo look, porque ya me parece que te está gustando esto de No. camaleónico, ¿eh? Algo voy a cambiar seguro, pero no el cabello. Voy a dejar que crezca esta vez. Yo estoy a punto de teñirme, de ser güero, pero me detengo. Hazte unos rayitos así como los míos, mira. Ándale. Podría ser. Como Maradona en 95. Aquí es. Gracias. Un abrazo.